Oye, Felipe, a ti siempre te preguntan dónde te compras tu ropa. Sí, la verdad es que me preguntan en los reels y de repente me mandan mensajes por interno para preguntarme dónde me compro la ropa. Oye, pero es verdad que te la compré en la Polar. No, me compro la ropa en La Polar García. O Purificación Polar. Bueno, el capítulo del día de hoy tiene mucho que ver con ropa, con retail, Con ropa falsa. con ropa falsa y tenemos escándalos financieros, le tenemos repactaciones truchas, ropa de marca a precio de huevo y todo esto hecho en Chile, por supuesto. Oh. Hoy vamos a hablar de La Polar. La Polar. Bienvenidos a Hecho en Chile Podcast, el podcast donde les contamos las historias de éxito, fracaso y estamos bien cargaditos del chisme en los últimos capítulos que Pero hemos es que tenido. imagínate, la Polar, chismes como que están juntos. Como siempre, los invitamos a interaccionar con nuestro contenido, a seguirnos en nuestras redes sociales, seguir en las redes sociales de FastCheck, suscríbanse, comenten, porque eso nos ayuda muchísimo a que podamos seguirles contando todos los chismes más adelante. Yo soy Felipe Pineda Yo soy Nico González. y vamos directo con Sí. la historia de la Polar, ¿no? Bueno, yo creo que más de alguno ha comprado ropa en la Polar o tuvo su tarjetita o lo repactaron unilateralmente, pero al principio esta tienda o esta sastrería no era tan así, pues. Partió en 1920 en Santiago de Chile, específicamente en el sector de Estación Central, de la mano de Santiago Gómez y también de Nicanor Ruiz. Ellos tuvieron la tienda hasta, o sea, la sastrería. Hablando de sastrería, también tenemos una historia bien interesante de una sastrería que es la de Falabella, así que vayan a verla. ¿Verdad? Ellos la tuvieron hasta 1953, cuando después la vendieron a otro personaje, a León Paz, que la transformó más que en una sastrería, en una tienda como más parecida a lo departamental, como ya empezaron a venderse a más productos, diversificaron lo que vendían, ya no era ¿Ya? solamente ropa para el caballero y para la señora y para el bebé, sino que era ahora vendían cosas para el hogar y diferentes cosas. Y la Polar, ya como que la vemos en el sector donde está instalada, que es Estación Central, vamos viendo más o menos para dónde va su destino y a qué segmento apunta. Sí, pues hacia fines de los 80, la Polar siguió un poco el camino del retail chileno, creciendo, comenzó a expandirse como cadena y en el 85 y el 86 la Polar se instala en Santiago Centro. Cuando Falabella estaba huyendo, o sea, ya estaba pensando un poco en el sector oriente No de creo que Santiago. Falabella quería huir del centro, No, solamente pero- estaba migrando, Es que cambió un buscando poco, nuevos futuros. cambiaba un poco la configuración del centro, porque el centro ya no era lo de Alta Alcurnia que era en 1920, po, No, po. diferente. Y Falabella había ido a abrir en Park Kennedy, pero ya no. Esa historia vayan a ver el capítulo 1 de Hecho en Chile Podcast. Sí. La Polar entonces habla en el 86 en pleno centro de Santiago y después le estaba yendo bien y abrieron su tarjeta de crédito. Jugada maestra para la Polar. En 1990 ya tenían 350.000 clientes que usaban la tarjeta. Era crédito fácil, ¿cierto? Y comenzaron como con su lema que ya era llegar y llevar. Ya para 1998, la Polar sumaba 12 tiendas y tenía más de 24.000 metros cuadrados de tiendas, así que empezaron a fidelizar a sus clientes, a sus más de 350.000 clientes, y aún así, con todas estas 12 tiendas que tenían, estaban rezagados, no lograban alcanzar a Falabella, ni a París, Y ni a además, esa Ripley. era la época de la crisis asiática, po. Sí, aparte de todo esto que ellos trataban de potenciar su tienda, de competir la Falabella, pero yo creo que no encontraban su público. Estaban como perdidos, Sí, decís tú. estaban perdidos, no sabían para dónde estaban porque es difícil competir donde ya hay varios competidores. Pues Sí, si, po. imagínate, las tiendas de retail teníamos 3, los chilenos en esa época no éramos tantos, bueno, ahora tampoco somos tantos, pero no había tanta gente y ellos querían que todos estaban disputando el mismo segmento. Ya en 1999, Cross compra la Polar por 30 millones de dólares. Y esta compañía trae a Pablo Alcalde, que es un personaje Acuérdese de ese nombre. clave en la historia de la Polar. Y él tiene la película un poco más clara y dice, nosotros vamos a apostar a un segmento que es el medio bajo. ¿Ya? A la clase más popular de Chile, y yo siento que de verdad le dio el palo al gato porque a la Polar le empezó a ir mejor, le empezó a ir tan bien que ya necesitaran más plata y hicieron su apertura a la bolsa. Sí, pues, entre 2001 y 2006 la Polar comenzó a triplicar sus ingresos y multiplicó sus utilidades a 20.000 millones de pesos.
querían salir a la bolsa, y aquí en la salida a la bolsa hay algo que no está un poco como documentado, no está en la prensa, que es que la Raín Vial quiso funar un poco la salida de la Polar a bolsa y se pelearon como la venta de Con las acciones Banchile. con Banchile. Sí, Sí. esto está en el libro que se llama Los Leones de Sanhattan. Sí, que es un libro que leíste tú. Sí, tú también lo leíste. O sea, leí la parte de la Polar. Ahí Sergio Román cuenta que cuando la Polar quería entrar, salir a la bolsa, se lo dejó a Leonidas Vial con su corredora Larraín Vial y ellos trataron de funar la entrada a O la sea, bolsa. ahora O nosotros le sea, llamamos funa, más que pero funarla, en realidad bloquear. querían bloquear a Banchile, que era la competidora, para que no entrara al juego, po. Pero Así que es empezó... que pero querían bloquear a Banchile porque aquí había un sujeto que también se quería quedar con las acciones, po. ¿Quién? Piñera se quería quedar con las acciones de la Polar a través de Banchile. Ah, pero ¿y por qué se las quería quedar? Porque quería quedarse, quería tener como acciones a través de Banchile. Pues eso es como parte un poco como de la jugada completa. Y ahí nace como la jugada que hace la Raín Vial para bloquear a Banchile, que es todo este sistema de llamados telefónicos y lo que Sí, ocurre con los teléfonos, la po. Raín Vial lo que hace es hacer llamadas a Banchile cada 7 segundos, hacían llamadas y ¿Aló? ¿Qué preguntaban, desea? sí, hola, sí, quiero comprar acciones de unas que van a salir a la venta, me dijeron que una tienda La Polar. No, no es aquí, equivocado. No, y la cosa es que le decían, sí, y usted me puede asegurar ganancias si es que yo compro ahí. Y los No. de Banchile respondían en algunas llamadas que sí y en otras respondían que no podían asegurar porque en realidad por ley no se puede No se puede asegurar asegurar, po. ganancia, po. La cosa es que la Raín Biel hizo esto por si en algún momento ellos decían, sí, nosotros le aseguramos ganancia, ir a denunciar a... Mira, aquí me aseguraron ganancias. Sí, ir a denunciar a Banchile por el tema. El tema es que esto no escaló mucho, quedó solamente en la superintendencia que le dijo, oye, ya no sigan haciendo estas prácticas porque en realidad no eran como muy éticas, po. Y con tanta llamada cada cierto segundo, bloquearon el sistema telefónico De Banchile. de Banchile, po. Y no Sí. pudieron entrar a la jugada. El tema es que también Cross con la Raín Vial no querían que Piñera se quedara con el paquete accionario del 20 o 30% No por ahí. recuerdo si era el 20 o 30, pero... No querían que solamente una persona se quedara con el paquete accionario porque así no se iban, ellos no iban No. a quedar como los controladores y varios accionistas, sino que iban a quedar dos dueños Y finalmente. la salida a bolsa se complicaba porque la acción no se pulverizaba en definitiva, po. Que Sí. es que muchas personas, a eso me refiero con pulverizar, tengan como las acciones en sí mismas. Y eso era lo que quería Cross y la Raín Vial. Exactamente. Oye, hablando de la Raín Vial, ahora Leonidas Vial, que es el dueño de la Raín Vial, es el dueño de la Polar actualmente. Sí, Sí, esto po. es como un círculo, así. Él la abrió a la bolsa de una forma bien fraudulenta, exponiendo a la AFP a ¿cómo se llama? A invertir en una tienda que finalmente fue demasiado trucha y que afectó a miles de chilenos. Vamos a Y eso. ahora él se quedó dueño de la tienda. Es algo como cuestionable. Bueno, la Polar comenzó a irle bien en el papel, ¿cierto? Comenzaron a abrir muchas tiendas. El 2010 tenían 40 tiendas en Chile. Inauguraron sus tiendas en Colombia. Creo que fueron 4 tiendas en Colombia. Sí, pero No les fue tan finalmente bien. no les fue tan bien y cerraron. En Colombia se vio como que había habido una crisis, así que por eso cerraron, pero no sé si habrán tenido todos los antecedentes de lo que estaba pasando acá en Chile. En menos de una década la Polar pasó de estar al borde de la quiebra a codearse un poco con los grandes del retail y construir su imperio, pero era un imperio de naipes. De Baquelita, imagínate, la Polar se creía Falabella. ¿Sabías que la energía que mueve a Chile está en cada rincón del país? Claro, Copec con más de 600 estaciones de servicio a lo largo de todo Chile nos acompaña en cada kilómetro de nuestro camino. En Copec encuentras combustible de calidad y atención de primera, además de sus tiendas Pronto y Punto Copec para descansar y recargar energía durante el viaje. Y qué mejor que la app de Copec, la descarga, obtienes beneficios exclusivos, puedes pagar el combustible sin contacto, hasta compensas tu huella de carbono. Innovación pensada en los usuarios. Exacto. Con Copec siempre viajamos seguros y bien atendidos. Copec, primera en servicio, acompañándote en tu camino. Gracias, Copec. Oye Felipe, tengo una idea de negocio y no sé ni por dónde empezar. Me da miedo eso de los trámites eternos. Tranquilo, para eso está Emprende.cl. Te ayudan a formalizar tu empresa en un día, la dirección tributaria y hasta la oficina virtual. ¿En serio? ¿Así de rápido? Claro, han acompañado a más de 15.000 empresas en Chile, con un equipo de contadores y abogados expertos que entienden la realidad de los emprendedores. Suena justo lo que necesito. Entra a Emprende.cl, usa el código Hecho en Chile y obtén un 20% de descuento en todos los productos hasta el 31 de diciembre del 2025. Entonces ya no tengo excusa. Es momento de emprender con Emprende.cl.
Ya el año 2011 11. estalla el famoso y el caso como más emblemático del fraude financiero, que es estas repactaciones unilaterales que hacía la Polar. Sí. ¿Y ellos qué hacían? Explícanos tú cuál era el fraude que tenía esta tienda. Sí, este es uno de lo que ocurre en 2011 es uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Chile, porque lo que hacía la Polar un poco era repactar. En sus estados financieros ellos decían que estaban bien, estaban súper bien. Este castillo de baquelita que dijiste tú anteriormente, lo que hacían ellos eran que, por ejemplo, si alguien compraba, ¿cierto?, con la tarjeta de la Polar una plancha en 30.000 pesos y no pagaba esa plancha, ignoraba las cuotas que había que pagar, entre los 180 y los 240 días ellos lo que hacían era repactar. Ya. Que imagino que se acuerdan de lo que es la repactación. Lo que hacían ellos era tomar esta deuda, llamar a la persona, y si contestaba o no contestaba, finalmente lo que decían, no, esta persona se puso al día conmigo. Y como esta persona ya está al día, en realidad no me debe, Oye, pero porque vuelve a estar al día con sus cuotas futuras. esto lo hicieron porque ellos tenían un sistema como de bonos, que si la tienda le iba bien financieramente, ellos les daban más bonos. Hay como muchas formas, Como un premio. hay distintos como puntos de vista de abordar la misma situación. Esto, ¿por qué lo hacían? Porque lo que querían era mostrar en los estados financieros que ellos estaban muy bien, ¿ya? ¿Por qué lo hacían? Porque a los directivos les daban acciones. Y además de darle acciones, ellos querían que la empresa les fuera bien. Y si a la empresa les va bien, yo no sé si la gente sabe, pero a los directivos de empresa, a los presidentes y a la gente de los directorios, cuando a las empresas les está yendo bien, se les ponen metas. Y cuando ellos logran esas metas, se les pagan bonos. Un bonito que es bien suculento. A ¿no? ellos en esa época recibían bonos de hasta, si no me equivoco, entre 100 y 400 millones Sí, de pesos. Era mucha plata. Era mucho dinero. Y ojo, pongámoslo en el contexto que a la Polar le estaba yendo estupendo, la Polar Regia, pero en el esto se destapa en el 2011. En el 2009 veníamos saliendo de la crisis subprime, donde a Falabella, a Ripley, a París tenían números rojos y la Polar ahí, pero exitosísima, la niña bonita de Wall Street, de Sanhattan, tenía números azules, la gente quería invertir, era la favorita del pueblo. Pablo Alcalde presenta los estados financieros. Increíble, estaba yendo bien. A Pablo Alcalde le entregan el premio al director, al ejecutivo, como el gran ejecutivo. El ejecutivo del año. Pero paralelo a esto, está ocurriendo que Cernac empezó a recibir reclamos. La política de Cernac anteriormente, me imagino que debe ser muy similar al día de hoy, era que si se reciben 20 reclamos sobre algo específico o sobre una tienda, algo está pasando, ¿cierto? Cernac comenzó a recibir 20 reclamos. Esos 20 reclamos se transformaron en 123. No, y Finalmente se transformaron en 300 reclamos. Hay un caso bien emblemático de una persona que compró una plancha como por 30.000 pesos, se la repactaron 7 veces y llegó a deber como 1 millón de pesos. Ese es el caso de una persona, pero al final son 300 personas. ¿Qué es lo que hace la gente? Va a reclamar al Cernac y el Cernac finalmente interpuso una demanda colectiva porque estaban haciendo repactaciones unilaterales. Finalmente estas 300 personas terminaron siendo 1 millón de personas afectadas. El tema es que por el caso de la Polar. El Cernac le mandaba como carta a la Polar, dígame cuántas son las personas que repactaron unilateralmente. Y la Polar no sabía. No, y no mandaban ningún informe. Pero es que ¿sabéis por qué no tenían control? Porque al principio... Era un software el que hacía la cosa. Al principio las repactaciones eran, hola operadora, sí, repactamos, adiós. Pero después crearon un software para hacer repactaciones automáticas. El call center era muy lento, así que creamos un software que pasan los 120 días o los 200 y algo, repactación automática. Mal. Cernac los demandó y al final hay distintas aristas un poco. Lo que ocurre es que al final, después de todos estos problemas, la Polar sale a decir, ¿saben qué? Mediante un hecho esencial, reconocieron que ellos estaban repactando y tenían malas prácticas. El día 9 de junio reconocieron y apenas la Polar reconoció, su acción se desplomó en un 42% en un día, evaporando 670 millones de dólares de valor bursátil. Y después las semanas siguientes se desangraron. Para el 21 de junio del 2011, la acción acumulaba una caída del 86%. Imagínate, nosotros hablamos acá de las personas que la repactaron unilateralmente, los accionistas, pero hablemos de los accionistas minoritarios. O sea, esta historia tiene 3 aristas. Primero, la gente a la que le repactaron la tarjeta. Después están los accionistas minoritarios. Megavisión hizo un reportaje súper completo. Megavisión. Bueno, Mega. Hizo un reportaje súper completo de lo que pasaba con los accionistas minoritarios, que al final hay gente que a través de operadores de corredores de bolsa invierte, por ejemplo, su jubilación. Una señora decía, yo compré acciones de la Polar a 2.700 y al momento de este reportaje la jubilación vale, o sea, la acción tiene un valor de 5 pesos.
Sí, era horrible. 5 pesos. Y lo perdió todo. No, y le habían dado un plazo hasta el 2032 Hay para plazo hasta el poder... 2032 para reparar un poco lo que ocurrió. La señora decía, yo voy a estar muerta en esa fecha, no 2000, voy a poder... no voy a poder recuperar ninguna ganancia de lo que invertí. Sí, es un tema terrible lo que pasó con la Polar. Y la tercera arista de esto son las AFP. Las AFP tienen que invertir en empresas que por ley que le esté yendo relativamente bien. A la Polar le iba bien, entonces ¿qué hacían las AFP? Invertían en la Polar. Las AFP en conjunto calculan pérdidas de 257.000 millones de pesos. Y Solamente por invertir en la Polar. la AFP también demandaron a la Polar. También demandaron a la Polar. 3 ejecutivos admitieron su responsabilidad penal en el fraude, fueron condenados por entregar información falsa al mercado y las penas eran de 5 años. De libertad vigilada. Libertad vigilada. Esas fueron las penas que le dieron. Finalmente aquí el sistema judicial alcanza a los delincuentes, pero las penas son irrisorias y nadie podría quedar conforme con que una persona que estafó a mucha gente. Imagínate, esto se destapa el 2011. Estos casos supone que venían robándole a la gente desde el 2003, 2004. Estuvieron años haciéndolo. Era una práctica, era un modo operandi que tenía esta banda de la Polar. Y cuando los pillan, finalmente las penas que les dan son libertad vigilada. No, y te cuento un chiste. Le hicieron una auditoría entre medio. PricewaterhouseCoopers le hizo una auditoría a la Polar. Ujú. Todo estaba bien. Todo estaba bien. En el 2011, Pablo Alcalde presenta así como nos está yendo súper bien. Y Ahí es miren, cuando lo premian. miren, nos hicimos una auditoría. Ahí es cuando lo premian. Y PricewaterhouseCoopers le dicen, no, está todo increíble. Finalmente, obvio que terminaron también demandando a la empresa que hizo la auditoría. Después está- Porque cómo no se dieron cuenta. Así, imagínense que hay un inversionista, y no tenemos idea quién es, pero hay un inversionista extranjero que quería invertir en la Polar. Sí. Solamente con la información pública se da cuenta que hay algo raro, porque a Falabella, a los demás agentes del retail no le estaba yendo tan le estaba bien. yendo mal. Si era el 2009, estábamos saliendo de una crisis. Y se da evidentemente cuenta iba a ir que mal. los estados financieros están raros, se da cuenta que hay cosas raras y emiten un Es muy informe, raro que les vaya tan lo bien. emiten en la Sí. justicia y una auditoría que tiene información interna no se da cuenta de No, esto. y después esta auditora que tú dices que le hizo el trabajo a la Polar, los demandó porque dijo, oigan, ustedes me dieron información falsa con la que yo le hice la auditoría, les dije que estaba todo bien, ahora yo estoy perdiendo clientes. En 2021, la Corte Suprema condenó a PricewaterhouseCoopers a indemnizar con 100 millones de dólares por su rol negligente al no detectar una empresa de auditorías no detectó el fraude. O sea, al final, bueno, el resumen, el caso de la Polar expone vacíos legales, administración desleal y un poco la cara como oscura del mercado chileno. La cara más salvaje del mercado financiero que uno puede ver. ¿Sabéis de qué me acuerdo con todo esto? ¿De qué? De Betty la Fea, de Comoda, maquillar estado financiero en secreto, después finalmente la empresa se termina yendo como a la B. Y me acuerdo que Betty la Fea, o sea, Betty termina creando como una nueva empresa. ¿Sí? ¿Será eso tiendas ABC? Oye, Y la sí. fusión nuevo. O No. sea, ¿se habrán inspirado en eso los ejecutivos de ABC Vini y de la Polar? Y el tema es que los escándalos en la Polar no paran. Pues sí, imagínate que ahora se descubre la ropa falsa. Qué Tras- horrible. Tras el mega escándalo de las repactaciones, esta gente no esperó nada más que meterse en comprar ropa falsa y seguir engañando a la gente. Sí, este es un escándalo de él desde el año 2022. Primero el escándalo bueno, en redes sociales yo me acuerdo de haber visto videos en TikTok donde la gente realizaba comparaciones de la ropa. Under Armour y Adidas acusan inicialmente a la Polar de vender ropa falsificada. Sí. Under Armour envió como, no sé si peritos, no sé cuál es la palabra específica, Envió pero envió a gente oficial a la policía a la policía de la moda. No. Enviaron a la policía a las bodegas de la Polar, pues si lo allanaron. Pero primero Under Armour hizo así como pruebas en terreno, como ya compramos esta ropa efectivamente y presentó un informe donde decía que la ropa que Under Armour, al menos Under Armour que se vendía en la Polar, no era real. Y con esto allanaron las tiendas de la Polar. Hay videos en redes sociales, o sea, en YouTube si quieren verlo. Oye, pero la Polar siempre se defendió diciendo que la ropa que vendían ellos sí era verdadera. De hecho, en un momento nunca lo reconocían. Decían, nosotros vendemos ropa Hasta entonces verdadera. no lo reconocían. Hay reportajes que muestran en la televisión donde a los mismos vendedores decían así como, no sé, mostraban a un vendedor como señor y le decía, oye, vengo a buscar las poleras de X marca, que ayer tenían así muchas acá, estaban muy baratas. Ah, no, es que toda la gente vino a comprar y se las llevaron. Pero es Decían, mentira, "Era habían mentira, incautado 680 prendas falsas. Y
En un momento, antes de que la Polar efectivamente reconociera que estaban vendiendo ropa falsa, lo que hacían era, o sea, Adidas también los denunció, y en este reportaje que hace Mega, en Megavisión muy antiguo, se menciona que finalmente la Polar llega a un acuerdo con Adidas Sí. y destruyen en un vertedero en Lo Barnechea, si no me equivoco. En una... O sea, en Huechuraba. Huechuraba, en una planta de recicladora de Reciclaje, sí. Huechuraba, 6 toneladas de ropa falsificada. O sea, si Fue un Adidas acuerdo- estaba destruyendo esa ropa, yo me imagino que era ropa falsificada. Era un acuerdo extrajudicial que llegaron la Polar y Adidas para destruir toda esta ropa, porque evidentemente era ropa falsa. 6 toneladas de ropa. Al final ellos reconocieron que era ropa falsa, pero dijeron, ojo, a nosotros nos vendió ropa falsa, ¿cómo se llamaba la importadora? Aquí este chisme también es bueno y no Pero, está en la ¿cómo se prensa. llamaba la importadora? Kiki Imports. No, a mí Kiki Imports Y- me vendió la ropa. Ellos tienen la culpa. Y dijeron, oye, pero ven quiénes son los dueños de Kiki Import. ¿Quiénes creen que son los dueños de Kiki Imports? Era la familia Ites. La familia Ites Los era dueño de ligados, Kiki, o sea, muy cercano a los dueños de Ites. de Kiki Imports y otra empresa que era la empresa que está, o sea, la Polar le estaba dando un pelotazo así de un lado de la cancha al otro Aparte, a Ites. igual da para sospechar porque tenemos que tener claro que Ites y la Polar se disputan el público, están en el Mismo mismo segmento. segmento. Y que venga la importadora de Ites, Ites, o a sea, ven- no es la importadora de Ites, sino que también ligada por un tema familiar de apellido, y venga a venderle a la Polar ropa y diciéndole, oye, no, si esto, ya, seamos inocentes y creamos que la Polar no sabía nada. A mí al menos me da para A sospechar mí de que también. si Ites vendía o no en esa misma época ropa falsa, porque su importadora le estaba vendiendo ropa falsa a la Polar. O que le hicieron una mala jugada a la Polar y le vendieron Como un ropa poco verdadera a por ellos, ropa falsa. Po. por ropa falsa, como para hacerle una jugada, no sé. Para terminar Juzgue de usted mismo. Para terminar de hundirla. Bueno, pero ¿quién es uno para juzgar? Y me pasan una tacita. Después de haber Ustedes echado el opinen. veneno, haber echado el chisme completo, ahora ustedes mismos juzguen. Después del desplome y de todo lo que ocurre con la De la repactación, repactación, el chisme ropa de la falsa. ropa, la Polar está un poco como en el suelo. Hicieron un cambio de imagen, como un poco tratando de salirse de Sí, esto. se pusieron con un fondo negro o algo Sí. así. Sí, tenían Estaban ya de como... luto, tal vez. Estaban de luto por las cosas que estaban No, y pasando. aparte, no sé si ustedes han visto información, o sea, buscado información de la Polar. Hay unos videos de Pablo Alcalde que sale hablando de la confianza y que nosotros nos ganamos la confianza de la gente. Claro, se ganaron la confianza de la gente para estafarla. Bueno, con el tiempo la propiedad de la Polar quedó en manos del empresario Leonidas Vial Oh. Echeverría, ligado a, ya han escuchado a la Larraín Vial, ¿cierto? Que estaba a cargo La de la salida corredora. de la bolsa, la corredora, famoso por su rol, ¿cierto? En otros casos bursátiles, termina siendo finalmente, si no me equivoco, presidente del directorio de la Polar y participó en la fusión de la Polar, o sea, con ABC Bean. Sí, después del 2023 la Polar anunció una fusión bien drástica con ABC Dean y juntaron las 74 tiendas de ABC Dean con las 39 de la Polar y ahora solamente se llaman ABC. Yo les conté el chisme en mi Sí. Instagram. Sí, se fusionaron y fue el 2023 se aprobó. Se demoraron igual en hacer la fusión. Se fusionaron en tiendas ABC y ahí igual eliminaron tiendas, cerraron tiendas, como ya juntos se generaron Como que como reestructuraron toda la reestructuraron todo y tenían un Para poco hacer- ya una imagen renovada de ABC. Claramente Oye, el pero nombre de la ABC Polar había que abandonarlo. Sí. ABC igual es bien antigua, po. ABC es bien antigua. Sí, Sí. viene de ABC, acuérdate que Abastible. sí, ¿O no? que Sí, nosotros po. en un capítulo, en el capítulo de Copec lo nombramos. En el capítulo de Copec nosotros Cuando mencionamos recién a... nació ABC. Muchos años. Llegar y llevar se hizo como un poco el lema como profético de la Polar. No, y la ya la gente después lo después agarró decía como llegar y robar. llegar y estafar, no sé, cualquier cosa un poco como No, con... qué horrible, sí. Yo creo que nadie se acuerda de forma cariñosa de la Polar. No, en YouTube hay testimonios de las señoras como que iban a la Polar y son como bien lapidarias, así como que amaban la Polar y Después lo odiaban. odiaban. Bueno, después de lo que ocurrió. Bueno, después con el tiempo lo que ocurre es un poco un desfile de ejecutivos. Renunció ¿cómo se llama? Pablo Alcalde. Pablo Alcalde. Había uno que duró 2 días, po. Y aquí, entre medio de la historia, aparece un personaje que se llama César Barros. Que es el César Barros que está como en el comando de Sí. Evelyn Mateo, ¿no? El mismo que está en el comando de la candidata presidencial. Oh. Bueno, César Barros es un agrónomo encargado un poco de salvar empresas al borde del colapso. Ujú.
Tal vez por eso se metió a la campaña de Belén Martell. para salvarla. Sí, tiene todo el sentido que viene a salvarla. A mí me llama la atención que exista este tipo de personajes como que en el mundo de las empresas, que es un mundo que estamos como muy fuera, como vengan como de superhéroes y les gusta hacer eso. Se Sí. encargan de eso. Sí, se encargan de eso, ¿viste? De hecho, César Barros venía como de la industria del salmón y da una declaración que dice que lo de la Polar era peor que la crisis del salmón y eso que es, él venía de rescatar la industria salmonera completa. César Barros sale como de rescatar la industria del salmón con problemas que tuvo, entra a empresas La Polar y ahora se encuentra, si no me equivoco, en Nova Austral, que también es una empresa que tiene como hartos problemas legales ahí, y en la campaña de Evelyn Matei. Y como dato freak, César Barros es sobrino nieto de Juan Esteban Montero, que fue presidente de Chile, un presidente radical de Chile. Sí, en un periodo bien cortito, pero fue presidente. O sea que ahora está pasando de salvar empresas a tratar de salvar Una una candidatura. candidatura. Y aquí también nosotros tenemos a un candidato presidencial metido en... O sea, no metido en el tema de la Polar, pero que hizo gancho de... Sí, se hizo bien conocido comentando el fraude de la Polar, que fue Franco Parisi. Imagínate, desde el Franco Parisi. 2011 que Franco A Parisi anda mí ahí. se me había olvidado que Franco Parisi tenía como un canal de YouTube y después ¿Y su hermano? salía en la radio él con su hermano hablando, ¿cierto? Y hablaba de Alibaba y los 40 ladrones, de la cueva de Alibaba, que era Yo la siento Polar. que finalmente lo que pasa acá es que Franco Parisi se tira como frase y dice muchos comentarios que le hacen mucho sentido a la gente. De ahí viene su popularidad, tal vez. Yo creo que sí. Alta probabilidad como en ese sentido. Y de ahí como que comienza a sentar un poco como su carrera como política. Que siento yo que su carrera, y su llegada a la política fue como bien como de la nada, después como con el partido de la gente. Pero ya eso es como una historia para otro Aparte, podcast. sí. Oye, Nico, ¿es verdad que una señora murió en Antofagasta después de esperar 10 horas sin atención? Lo vi en redes y igual me preocupé. No, Felipe, esa noticia es falsa. El Hospital Regional de Antofagasta lo desmintió y nadie murió esperando atención. Menos mal. ¿Y esa noticia de carabineros patrullando en un auto Tesla de 100 millones, será verdad? Falso también, Felipe. Era un video trucado. FactCheck verificó que Carabineros no ha comprado autos Tesla y hasta la institución lo desmintió oficialmente. Parece que de nuevo me anduvieron cuenteando con puras noticias truchas. Menos mal que está FactCheck igual para abrirnos los ojos. Así es, FactCheck es el medio de verificación chileno que chequea las noticias falsas y desenmascara la desinformación. Visita factcheck.cl y mantente informado con hechos reales. En FactCheck encuentras la verdad detrás de cada contenido dudoso para que no te pasen gato por liebre. Bueno, la Polar parte como esa sastrería en Estación Central, que después se hace conocida, empieza a darle crédito fácil a las personas del segmento más popular, pasa por las repactaciones unilaterales o repactaciones truchas, Entró el bichito del mal. la ropa falsa, y ahora ya no hay la Polar. Farsa, y ya no hay la Polar. La Polar Pero ya es no que existe en realidad. No, po. pues en realidad no existe. Po. Se fusionó con ABCDIN Y ahora es son ABC. tiendas ABC. Y me gusta cerrar como con aprendizajes de esto. Aprendizaje, entró el bichito del mal. No lo dejen entrar. Se acaba el capítulo. Ah. No, No. yo creo que vemos el lado más salvaje del mercado financiero. Sí, donde absolutamente. Por tener unos bonos y ganar harta plata, siempre cuando alguien está ganando, alguien está perdiendo. Y Lo acá, hablamos en el capítulo de Fruna, que en Sí. este caso perdían los trabajadores. acá, imagínate, habían ejecutivos que tienen que haber ganado harta plata, pero hay gente que estaba O perdiendo sea, mucha pagaron plata multas también. de 700 millones de pesos como si nada. Ujú. ¿Cuánta plata era lo que ganaban? Pero al final me quedo con que la avaricia empresarial tiene patas cortas. En el sentido de que metieron en problemas a medio Chile. Sí, a mucha Afectaron a gente. medio Chile económicamente. Desde la gente que repactaron, desde la gente que invirtió en ellos, las AFP, y ahí ya un poco nos meten como a todos a la bolsa. Si te vas como a lo más profundo, imagínate cuántas familias tuvieron muchos problemas, se sintieron muy aproblemadas por todas estas deudas mientras ellos estaban ganando unos bonos millonarios. Sí. Es bien, bien perverso. ¿Sabéis que lo otro que me quedo es que la reputación de una empresa o la reputación se destruye en un día? Imagínate lo que pasó con las acciones de la Polar que cayeron en un 40%, la frenaron y después frenaron su cotización en la bolsa por las cosas que estaban pasando. Y después perdieron- Vuelve a abrir en la bolsa, 80% menos de inmediato. Sí. No Se hay evaporaron mucho que hacer. 640 millones de pesos, Y de cuando, dólares. y cuando estás en el suelo por algo así, no hay campaña de marketing que te salve. No, la Polar No estaba hay, líquida. no hay pero- campaña de marketing que te salve, Pero, absolutamente. ¿sabes lo que pasa? Yo
creo, imagínate, después de las repactaciones, la Polar seguía manteniendo un 6% del mercado en las compras. Sí. Eso no es menor, pero salen con esto de la ropa falsa. ¿Sabéis qué? Nosotros hay varios capítulos en los que hemos dicho que cuando una empresa se sale de su centro, de su core, ¿cierto? No hay mucho que hacer. El problema es que el centro de la Polar estaba podrido. La máquina interna desde el director hacia abajo estaba podrido y no había mucho más que hacer. No. No había mucho más que hacer. Estaban llevando a cuesta demandas, multas, el escándalo era nacional. Y al El final, escándalo de la El semana. escándalo. No, eso es otra. Eso es otro programa. No, pero quemar la Polar. Y el tema es que finalmente no deberían volver a repetirse estas prácticas. Y el mercado, yo creo Usted que no lo haga. yo creo que el mercado también se ha preparado a que no se vuelvan a repetir. O sea, con estas cosas nuestra legislación sí ha evolucionado y tengo la esperanza de que nuestro sistema financiero es ahora más robusto a partir de todas estas cosas que pasaron. Sí. De hecho, en una de las entrevistas, creo que el director del CERNAC dice, si esto pasara hoy, nos daríamos cuenta rápidamente. Sí. Creo que es el director del CERNAC el que, Sí, el que lo dice. O sea, lo dijo como el 2018. No, el 2011. No, en la entrevista se le hicieron después. Ah, el 2015. Oigan, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, donde sea que estén. Y les cuento que este es el último capítulo de la primera temporada hecho en Chile Podcast. Pero si este es su primer capítulo, vayan a ver todos los otros Tenemos capítulos. 11 capítulos muy, muy, muy cargados con Falabella, chisme. Copec, Sí. Si La nos han PAM. visto, si han visto o escuchado todos los capítulos, comenten si quieren una segunda temporada No. y qué empresas quieren. Comenten qué empresas quieren más que si quieren, porque va a haber una segunda Ah, temporada. sí, tú tienes información que yo no conozco. Comenten qué empresas les gustaría que investigáramos para que las pudiéramos comentar acá. Sí. Y muchas gracias. Gracias por el cariño, gracias por comentar. Comenten, suscríbanse. Y compartan. Y compartan, ¿cierto? No denuncien. Porque... no, eso no. Porque cada vez que comparten, que comentan, nosotros leemos sus comentarios, los respondemos y siempre toda su interacción nos ayuda a seguirles contando el chisme completo. Yo soy Felipe Pineda Yo soy Nico González. y muchas gracias. Nos Nos vemos. vemos. ¡Atento a la temporada 2!